segunda propuesta de impulso es la 118, instando a la Junta de Extremadura a invertir los remanentes de las ayudas destinadas a financiar la escolarización del alumnado en el tercer curso del primer ciclo de educación infantil o de las subvenciones destinadas a ayudas para el estudio de inglés en horario extraescolar, en la creación de plazas públicas y gratuitas del primer ciclo de educación infantil y a la puesta en marcha de un programa de estudio de inglés como actividad formativa complementaria en las zonas rurales y los barrios vulnerables de las zonas urbanas de nuestra comunidad autónoma. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, el proponente de la iniciativa dispone para su defensa un tiempo de 10 minutos y tiene la palabra la señora Ana María Fernández Rodríguez. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy se ha hablado mucho del tiempo en esta Cámara y el tiempo es relativo, porque una cosa es el pasado, otra cosa es el presente y otra diferente es el futuro. Y, en general, cuando se ponen en marcha proyectos en un presente, pues se suele determinar el futuro y lo condiciona. Y al mirar atrás, encontramos el pasado. A veces nos preguntamos, ¿por qué hicimos esto? Entonces mejoramos. Mejoramos porque evaluamos las decisiones pasadas, las ponemos en una balanza y tomamos aquello que puede ser modificado para que en el futuro no se vuelva a repetir. Y a eso se le llama responsabilidad. Sin embargo, algunas veces no miramos al pasado y seguimos manteniendo nuestra postura, la defendemos y no modificamos nada. Entonces caemos en la trampa del tiempo. Y eso no es responsabilidad, eso se llama arrogancia. Se llama arrogancia presupuestar 2.240.000 euros para subvencionar el estudio de inglés en centros acreditados y solo gastar 137.000 euros. No, eso no es arrogancia, eso es una mala planificación. Pero sí se llama arrogancia haber presentado en un presupuesto fracasado de la Junta de Extremadura una partida de más de 5 millones de euros para lo mismo, sabiendo que ha sido un desastre. Y también se llama falta de planificación y responsabilidad, porque se trata de dinero público, porque es el dinero de todas las extremeñas y de todos los extremeños, como ha dicho antes la señora Vaquera. Señorías del Partido Popular, ¿les parece decente no reconocer que no han sabido gestionar el dinero público? Solo se trataba de introducir la variable demográfica y territorial en el conjunto de las políticas públicas y para ello se requiere tiempo, planificación y recursos. ¿Cómo afectan las ayudas para financiar la escolarización del alumnado del tercer curso del primer ciclo de educación infantil y las subvenciones destinadas para el estudio de inglés de alumnado de la ESO a las personas que residen en el mundo rural? ¿Cómo afecta? Miren, las escuelas municipales infantiles, las escuelas acreditadas y las privadas autorizadas, para las que ustedes ofrecen a las familias ese cheque de 200 euros, ¿han pensado ustedes en hacerlas gratuitas sin tener que solicitarlo? Sin tener que solicitar el cheque. ¿Han pensado en hacerlas gratuitas? Si ustedes de verdad lo que quieren es universalizar el primer ciclo de educación infantil, ¿por qué no las han hecho gratuitas? Pues ustedes dicen que quieren el dinero en el bolsillo de los extremeños y eso no es verdad. Ustedes quieren el dinero en las arcas públicas para después hacer modificaciones de crédito a su antojo, como la que les traigo hoy. Esta modificación la registraron ustedes el 19 de diciembre y dice: ayudas a las familias de enseñanza de 2 a 3 años, transferencias corrientes a las familias. Importe de baja, 919.580,40 euros. Importe de altas, necesidades, conciertos educativos. Esto pasó el 19 de diciembre. Miren, qué relativo es el tiempo. Primero, el 19 de diciembre, registran esta baja de crédito de casi 1 millón de euros destinadas a pagar precisamente el cheque guardería de las familias. Segundo, el día 22 de diciembre, las familias que no lo saben alzan la voz y dicen: estamos todavía esperando desde el 10 de octubre a saber si somos beneficiarios o no de esas ayudas. Tercero, la Junta reacciona y publica la resolución de beneficiarios el 30 de diciembre. Cuarto, el día 2 de enero dicen: les pagaremos en breve. Esa ha sido la secuencia. Es decir, incumplen sus propios plazos, generan incertidumbre a la familia y no pagan a tiempo porque habían desviado fondos a otra partida o son remanentes. ¿Me van a decir que son remanentes? ¿También han planificado mal el presupuesto en la partida de ayudas a las familias? Y claro,
En esa resolución, además, aparece que el abono de las ayudas se realiza después de que las familias hagan la justificación del pago. Si ustedes han publicado el listado de beneficiarios el día 30 de diciembre, en plena Navidad, las familias tienen que haber justificado ese pago y las delegaciones provinciales habrán verificado que todo es correcto, y todo eso en tiempo récord. Entonces, no podemos entender cómo han tardado más de 2 meses en resolver el proceso y pocos días para verificar 2.406 justificaciones después de casi 3 meses de espera. No lo podemos entender. Y eso demuestra que cuando quieren, tienen voluntad política. ¿Es que estaban ustedes reteniendo el crédito para poder modificarlo? Les preguntamos. Pero es que esa falta de planificación y de gestión no solamente afecta a las familias que han solicitado esta ayuda, sino que todavía han podido superarse con las ayudas al estudio de inglés. Este proyecto que, por cierto, nació con otro talante. La consejera, la señora Baquer, anunció en su primera intervención en 2023, en septiembre de 2023, lo siguiente: vamos a introducir la actividad formativa complementaria de inglés para aquellos alumnos cuya renta no les permita acceder al aprendizaje de esta lengua. Una actividad formativa complementaria es lo que anunció la consejera. Estas actividades se dan en todos los centros de educación infantil y primaria. Si esa medida se hubiese llevado a cabo, el alumnado de todos los pueblos extremeños estaría recibiendo clases de inglés y además acreditándose porque era una actividad formativa complementaria. Pero la sorpresa fue en lo que se tradujo: ayudas al estudio de inglés en centros acreditados para alumnado de educación secundaria. Les preguntamos por escrito: ¿dónde están esos centros acreditados de inglés? Eso fue lo que les preguntamos y ustedes nos han contestado: los centros de idiomas acreditados son centros privados que adquieren dicha acreditación para ser examinadores o no. ¿No saben dónde están? ¿No han podido contestar esta solicitud de información? ¿No saben dónde están los centros acreditados de inglés? ¿No saben dónde están ubicados? Se lo decimos nosotros, en las zonas urbanas, allí es donde están. Cambiaron la primera idea de que el alumnado pudiese acreditarse en inglés como actividad formativa complementaria, es decir, acreditarse en todas las zonas rurales de Extremadura por ofrecer cheques de 40 € para que vayan a zonas urbanas. ¿A cuánto alumnado han excluido de estas ayudas? Han pasado de una medida de compensación a las zonas rurales a una de agravio comparativo. Y así no es de extrañar que de los 2.240.000 € que dispusieron, solo hayan ejecutado 137.000 €, si es que han excluido a todo el alumnado de las zonas rurales donde no existen esos centros acreditados de inglés. Y miren, para que lo vean más claro, una alumna de educación secundaria obligatoria que vive en una zona urbana puede ir sola a un centro acreditado de inglés. Y una alumna de educación secundaria obligatoria que vive en una zona rural no se puede desplazar sola a un centro acreditado de inglés. ¿Por qué? Porque necesita quien la lleve en coche a otra localidad. Así de sencillo, porque el alumnado que vive en zonas rurales vive en la carretera. Para estudiar inglés, carretera. Para estudiar música, carretera. Para comprarse una libreta, una simple libreta, carretera. ¿Sabe ustedes dónde estudia y hacen su tarea el alumnado de las zonas rurales? En la carretera. Están siempre en la carretera. Eso sí, siempre y cuando tengan quien los lleve, quien los traiga y presupuesto para gasolina. Por eso no se han gastado ni el pico de la partida que habían presupuestado, señorías, ni el pico. Pero además les vuelvo a insistir, la propia orden que han publicado dice explícitamente que serán las direcciones de los centros educativos donde ese alumnado esté matriculado los que tienen que tramitar la solicitud y garantizar el seguimiento de asistencia a las clases a centros acreditados de idiomas. Suponemos que ustedes creen que las direcciones de los centros educativos tienen pocas tareas que realizar como para que además tengan que trabajar como administrativos de la Junta de Extremadura. ¿Se puede hacer, señorías del Partido Popular, una planificación más desastrosa? Esta intervención busca denunciar la falta de planificación, la falta de hoja de ruta, la falta de conocimiento del territorio y la falta de lealtad a los extremeños y a las extremeñas. Ustedes quieren garantizar una Extremadura de 2 velocidades, una lenta para las zonas rurales y otra más rápida para las zonas urbanas. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que queremos trasladar es que estas nuevas iniciativas suponen un agravio comparativo entre las zonas rurales y las zonas urbanas. ¿Cuántas escuelas infantiles autorizadas privadas hay en poblaciones menores de 3.000 habitantes? ¿Cuántos centros de idiomas acreditados hay en poblaciones con menos de 3.000 habitantes? Ninguna y ninguna. La conclusión que sacamos es que sus iniciativas segregan y perjudican a las zonas rurales. Miren, le leo palabras textuales de la señora consejera en esa misma comparecencia de septiembre de 2023.
Ya hemos incrementado las unidades de 1 a 2 años en centros públicos, pues a través del programa experimental de nuevas aulas de 1 a 2 años, en este curso escolar se han puesto en marcha 35 nuevas de esta modalidad, que se traducen en 556 plazas, que se suman ya a las existentes hasta alcanzar un total de 2.052, repartidas en 114 aulas por toda Extremadura. Y esta consejería no va a parar aquí, ya que nuestro objetivo es que este ámbito es avanzar en la oferta de este primer ciclo y en su gratuidad para evitar discriminaciones de alumnos y familias. No solo se apropiaron de la gestión del Gobierno socialista anterior, sino que además no han cumplido nada de nada y encima han rechazado fondos del Gobierno de España para seguir creando plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años en Extremadura. Ya no tienen herencia, pero sí tienen tiempo. Les quedan 2 años para empezar a gobernar. Gracias. Gracias, señora Fernández. A continuación es el turno de fijación de posiciones y, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor Macías Rodríguez por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Para fijar posición sobre esta iniciativa que nos trae el Grupo Socialista. Como saben, ya hemos compartido esa reivindicación y ese razonamiento, tanto en Comisión de Educación como en los presupuestos, en las enmiendas de presupuestos, incluso esta misma mañana, cuando hemos tenido la comparecencia de la consejera. Es un enfoque en el que en general no estamos de acuerdo, por cuestión de principios políticos, pero que todavía en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, claramente Madrid, puede tener un cierto margen en relación con la concentración de la población y las pocas distancias que hay. Pero en lugares como Andalucía o Extremadura, esto es un auténtico disparate. Esto es condenar a una gran parte de la población a no poder acceder a servicios educativos en el mismo pie de igualdad que está la gente que tiene su residencia en las ciudades grandes o en los pueblos grandes. Y ocurre algo parecido también en los barrios. Y me agrada que en la iniciativa hayan hablado también de barrios marginales, porque tenemos barrios marginales en las ciudades grandes. Y es verdad que ahí también hace ya mucho tiempo que no se está interviniendo como se tenía que intervenir. Y ahí, fundamentalmente, es el sistema educativo el que tiene también una capacidad equilibradora de las desigualdades sociales. Yo quería hacer también referencia a un ejemplo que me parece muy significativo de cuál es la línea que sigue la Consejería de Educación del Partido Popular. Hay fondos europeos que se distribuyeron para la creación de aulas de 0 a 3 años. Y hubo comunidades autónomas como esta, que la legislatura pasada lo pusieron en marcha. Y hubo comunidades autónomas como la Comunidad Andaluza del PP que no pusieron en marcha esas aulas. Ese dinero que ha retornado, porque es dinero que o bien se gasta o hay que devolver de nuevo a Europa, cuando ha retornado al Ministerio, ha habido comunidades autónomas que han solicitado ese dinero que había devuelto a Andalucía. Comunidades, por ejemplo, como Asturias. Y nuestra comunidad autónoma no lo ha hecho, no ha solicitado ese dinero. Y fui muy insistente en la Comisión de Educación y la secretaria de Educación, doña Pilar Pérez, me respondió que es que eso implicaba el mantenimiento. Claro que implica el mantenimiento. Claro que implica el mantenimiento. Esta forma de extender la educación de 0 a 3 años que ustedes tienen no implica mantenimiento ninguno. Implica que cuando hay gente que lo solicita, soltamos el dinero, pero no quiere decir que mantengamos la oferta y que hagamos una inversión en los centros públicos. Claro, estamos hablando de dos modelos distintos. Un modelo que crea red pública de educación y que garantiza, por lo tanto, que se cubre todo el territorio en igualdad de condiciones, y otro modelo que de lo que habla es de un acceso a la educación en función de dónde se vive y de los recursos que se tiene. Profundamente discriminatorio.
Pero es que eso en Extremadura tiene un doble carácter segregador. En Madrid puede ser segregador por la cuestión de clase, por la cuestión del barrio en el que se viva. Pero es que en Extremadura es segregador también por las distancias, no solo por la separación del dinero que tiene una familia respecto a otra, sino también por la distancia y el lugar donde se vive, el acceso o no acceso a ciertos recursos educativos. Es impresentable que el Partido Popular en Extremadura esté planteando esa línea, hasta llegar a ese extremo, hasta llegar al extremo de ni siquiera solicitar los millones que han venido de vuelta desde Andalucía. A mí me da vergüenza ajena, que Extremadura, con las necesidades que tiene, no haya solicitado esos fondos al Ministerio de Educación. Y otras comunidades como Asturias lo hayan hecho y estén recibiendo ese dinero. Y mientras estamos aquí perdonando impuestos, mientras por otro lado damos dinero a quien lo puede gastar, a quien ya tiene para gastarlo. No entiendo nada. Incluso desde una perspectiva conservadora o neoliberal, no entiendo cómo pueden actuar así aquí en Extremadura. No tiene ningún sentido, ni de justicia social ni de política. Muchas gracias por la atención. Gracias, señor Macías. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor García García por un tiempo de 5 minutos. Vicepresidenta. Buenas tardes, ya son más de las 12. Buenas tardes, señorías, de nuevo. Señora Fernández, me ha costado mucho entender esta propuesta de impulso. La he leído, la he vuelto a releer y me cuesta la idea, sé cuál es, porque ya nos vamos conociendo usted y yo y la idea sé cuál es. Pero esta propuesta de impulso me ha costado, yo no sé si la ha escrito usted, supongo que sí, pero la ha tenido que escribir muy rápida, porque pide una serie de cosas, pero confunde, yo creo que a mi modo de entender, lo mismo que estoy confundido yo, pero a mi modo de entender usted confunde términos. Usted en su justificación, en su exposición de motivos, dice literalmente: es inaceptable que el Gobierno del Partido Popular utilice esta política educativa de forma segregadora, perpetuando una Extremadura a 2 velocidades, una para quien vive en ciudades y otra llena de obstáculos para las familias del ámbito rural. Habla de ciudades y ámbito rural. Dado que los centros docentes de titularidad pública y los privados autorizados de educación infantil se encuentran instalados en las ciudades extremeñas, ¿qué se refiere en las ciudades extremeñas? Sigo. Hay un gran número de alumnado que no tiene acceso a ayudas por residir en el ámbito rural. Y me pone en las peticiones y me dice: invertir los remanentes de ambas ayudas o subvenciones en la creación de plazas públicas gratuitas en el primer ciclo de educación infantil en zonas rurales y barrios vulnerables de las zonas urbanas. Según el INE, que yo tenga entendido, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, una zona rural es menor de 2.000 habitantes. Una zona urbana mayor de 2.000 habitantes, que no es ciudad, pero sí es zona urbana. Si usted va por Llerena, no sé si Llerena está catalogada como ciudad o no. No quiero tampoco herir sensibilidades. Pero vamos a poner un pueblo más pequeñito. Calamonte, por ejemplo. Ahí hay centro urbano. Es un pueblo, pero es una zona urbana, según el INE. Entonces, aquí están confundiendo ustedes muchos términos. La idea sé cuál es, pero han hecho una propuesta de impulso muy rápida. La cuestión, ustedes ven que hay un remanente de unas ayudas
al apoyo de inglés extraescolar, ¿vale?, que ha habido un remanente por X motivo, porque las familias no han considerado necesario pedirlo, porque los niveles de renta no permitían que se pidiesen más, X motivos. Y ustedes abogan por hacerlo extensivo a todos los ciudadanos, que me parece bien, Simplemente hay una imposibilidad, es decir, los centros acreditados de inglés no están en todos sitios. Y con el remanente que ha quedado no se puede abarcar todo, porque, como bien es cierto, es decir, no se le puede dar 40 euros a una familia para que pague la matrícula del centro acreditado y luego se coste el transporte. Le va a salir más caro el collar que el perro, lógicamente. Entonces, usted está haciendo una especie de demagogia barata. Están haciendo una especie de demagogia, es decir, claro, los centros rurales no hay centro acreditado. Pero eso me lleva a otra cuestión, mucho más importante que hacerle o meterle el dedo en el ojo a la señora consejera de Educación. Es decir, nuestro sistema público educativo en lengua extranjera es lo suficientemente bueno para que los niños de los centros rurales no tengan que ir a una academia, a una clase de inglés de refuerzo, o no lo es. Porque no debería de ser. Y ustedes también confunden lo que son centros públicos con centros sustentados con fondos públicos. También lo confunden porque quieren confundirlo. Porque centros sustentados con fondos públicos los hay en zonas rurales, que no son ciudades. Salesianos de Puebla de la Calzada, Colegio San Francisco de Fuente de Cantos, que están con el concierto en infantil, que yo recuerdo, lo mismo me equivoco. Es decir, ustedes están mezclando una serie de conceptos, ¿para qué? Para hacer siempre la misma política. Porque piden unas cosas que son completamente inviables y además no deberían de ser necesarias. Señor García, ha finalizado su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, señor García. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Sandra Valencia por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes ya, señorías. Que nuestro modelo educativo es totalmente distinto al modelo socialista es una realidad. Que nuestra defensa de la libertad a las familias a elegir modelo educativo de sus hijos es una certeza, es algo que está claro. Que nuestro apoyo a las zonas rurales es una prioridad también. Y que los extremeños pidieron un cambio el 28 de mayo del 2023 es un hecho. Por todo ello, entendemos, señorías, que nuestras políticas nos gusten, principalmente porque no son vuestras y porque se están poniendo en marcha medidas más justas, más equitativas, más igualitarias y que favorecen a más extremeños. Las ayudas 2-3 ofrecen una verdadera educación gratuita universal para todos los niños de 2-3 años y favorecen la escolarización temprana con todos los beneficios que eso conlleva. Lo que ustedes hicieron con las aulas experimentales fue crear más discriminación y más desigualdad. Y miren, no queramos engañar a los extremeños, porque tanto el señor Macías como la señora Fernández intentan manipular los datos y engañar a todos los extremeños. Aquí nuestro Gobierno no quiere privatizar absolutamente nada. En Extremadura contamos con 178 centros de educación infantil municipales gestionados por los ayuntamientos, 40 gestionados personalmente por la Consejería y 124 aulas del plan experimental que el Gobierno va a mantener. Hacen un total de 342 centros de educación infantil. En Extremadura contamos con 388 municipios, por lo tanto, no engañen cuando digan que estamos privatizando y que estamos centrándonos en el mundo, estamos olvidando al mundo rural, cuando es absolutamente falso y es una falacia y ustedes lo saben. Las ayudas, nuestro Gobierno piensa en todos los extremeños, independientemente del lugar en el que vivan, de lo que piensan o de lo que creen. Y por ello se ha apostado y se han mantenido esas 124 aulas.
que se financiarán a partir del 1 de enero de 2025 con fondos propios. Y no se les olvide, porque los centros de educación infantil municipales son también públicos y el Gobierno de la Junta de Extremadura ha apostado por ellos y ha aumentado en 1 millón de euros más las ayudas a esos ayuntamientos para su funcionamiento. Y, lógicamente, las ayudas a esas familias. Tendremos que garantizar la libertad de elección de centro, la libertad que está en nuestra Constitución, que también se nos olvida. ¿Y apostamos por los centros privados autorizados? Claro que sí que apostamos por ello. ¿Y saben por qué apostamos por ello? Porque, primero, garantizamos la elección de centro. Y, segundo, porque esos centros generan empleo principalmente femenino. Y por eso apostamos también por ellos, porque tenemos que apostar por una pluralidad. Las zonas cubiertas están las zonas rurales están perfectamente cubiertas. Y con respecto a las ayudas de inglés ocurre exactamente lo mismo, porque la orden no solamente contemplaba centros y academias presenciales, sino también subvencionaba centros de clases de inglés. Por lo tanto, cualquier alumno extremeño, independientemente del lugar en donde viva, puede tener acceso a estas ayudas. Vamos más allá de crear solamente una ayuda de inglés. El objetivo del Gobierno es reforzar el aprendizaje del idioma y animar a que los alumnos se acrediten oficialmente, pretendiendo que nuestros alumnos estén preparados ante un marco laboral internacional. Por eso no se trata de una ayuda aislada, sino que se enmarca dentro de la estrategia de internacionalización de la educación en Extremadura y que se complementa con otras medidas, como el programa experimental para alumnos de cuarto de la ESO o segundo de grado medio, proyectos bilingües, el fomento de las escuelas oficiales de idiomas. Entendemos que no les guste, principalmente porque no se les ocurre a ustedes. Pregúntenle a las familias beneficiarias de todas estas ayudas si les parece una buena medida. Una medida que antes, con el Gobierno socialista, no existía y que hemos tenido que ser nosotros, el Gobierno del Partido Popular, el que no solamente las haya creado, sino que además se enmarcan dentro de una estrategia llena de medidas donde los únicos beneficiarios son nuestros alumnos. El Gobierno de la presidenta María Guardiola trabaja incansablemente para ofrecer garantías e igualdad de oportunidades a todos los extremeños, especialmente a los extremeños que viven en las zonas rurales, y da respuesta a todas las familias con una apuesta decidida por la educación, tanto de educación infantil como de la enseñanza de idiomas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Valencia. Cierra el autor de la iniciativa por un tiempo de 5 minutos por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Ana María Fernández Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver, señor Macías, yo recuerdo muy bien cuando la señora Pérez hablaba del rechazo de fondos del Gobierno de España, porque lo llamó caramelo envenenado. No se me va a olvidar nunca. Dijo que la creación de plazas públicas y gratuitas era un caramelo envenenado y que por eso habían rechazado los fondos. Esa es la iniciativa que tiene el Partido Popular. Y, señor García, mire, lo que le estamos pidiendo, si no lo ha entendido, es que con ese remanente se creen plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años en las zonas rurales y en los barrios vulnerables. Y usted no lo entiende porque ustedes solamente entienden su modelo educativo, que está a una distancia aproximadamente del modelo del PSOE como de Llerena a la Luna, para que usted lo entienda. Por eso no lo entiende. Sí, la pinza, sí. Y, señora Valencia, mire, para el Partido Popular crear plazas públicas de verdad es discriminación. No crean plazas públicas empleo. Así están las TEI con ustedes. Cuando le escuchen su intervención, así están las TEI con ustedes. Verás cuando la escuchen. Van a empeorar la situación que ya tienen actualmente. Miren, es que no voy a perder más tiempo porque empezaba mi intervención hablándoles precisamente de eso, del tiempo, porque el tiempo lo cambia todo. Fíjense que el lunes el portavoz del Partido Popular extremeño decía que esperaba que el PSOE apoyase el decreto fiscal porque estaba de acuerdo con todo lo que recoge. Y me gustó mucho lo que dijo usted. Me disgustó mucho, señor Sánchez, porque yo pensaba que hoy, así como también el Partido Popular estaba de acuerdo con el Partido Socialista en crear más plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años, ustedes iban a aprobar también esta propuesta. Claro. Y esos más de 2 millones de euros de remanente, porque estaba mal planificado el presupuesto, pues los iban a destinar a la creación de plazas públicas y gratuitas en barrios vulnerables y en zonas rurales de Extremadura. Pero, claro, después de escucharle pienso que esas declaraciones solamente lanzaron un mensaje, y es que ustedes saben que el PSOE es el único partido
que puede dar estabilidad a Extremadura, esté en el Gobierno o esté en la oposición. Eso fue lo que dijo el señor Sánchez el otro día. Porque ustedes están gobernando y no paran de decirlo, pero no de hacerlo, solo de decirlo. Y fíjense, me viene a la cabeza, me venía el otro día escribiendo el propio Imperio Romano. ¿Ustedes saben lo que es la victoria pírrica? ¿Conocen ese hecho histórico? Porque el Partido Popular, después de perder las elecciones, de tener el mismo número de diputados que el PSOE en la Asamblea, de gobernar gracias a Vox, de intentar pervertir también la democracia del debate parlamentario y de retirar un presupuesto, piensan, pero nosotros estamos gobernando. Y además prorrogan un presupuesto que se aprobó gracias a la extrema derecha. Es decir, que sin estar en el Gobierno siguen gobernando. Como estrategas ustedes no tienen precio. Por eso encarnan la definición perfecta de la victoria pírrica, que dice algo así que si obtenemos otra victoria como esta, estamos muertos. Esa es la victoria pírrica del Partido Popular en Extremadura. Esa es su minoría absoluta. Y miren, además de minoría absoluta, con victoria pírrica, son capaces de decir en esta casa, como hizo la secretaria general de Educación el otro día, que no tienen hoja de ruta en materia de segregación escolar, porque nosotros hablamos de igualdad de oportunidades. Eso fue lo que dijo. Han llegado a un punto de nerviosismo que se tapan los ojos para no ver los problemas, como los niños. Entonces, si un Gobierno no reconoce los problemas, ¿qué pasa? ¿Quién va a solucionarlo? ¿Cómo van ustedes a paliar la brecha de compensación educativa, de igualdad de oportunidades entre el mundo rural y el mundo urbano si ustedes se tapan los ojos como los niños para que no los vea nadie? Si creen que todo lo hacen bien, si rectifican a golpes de sacudida de la familia, no de los sindicatos, porque ahí hay que negociar, hay que hablar más y, en fin, eso ya es otra cosa. No tienen capacidad ninguna de negociación. Victoria pírrica del Partido Popular, minoría absoluta del Partido Popular. Están solos y su responsabilidad es gobernar para todas las extremeñas y para todos los extremeños, viva donde viva. Si apoyan servicios que se encuentran ubicados en zonas urbanas exclusivamente, fomentarán el éxodo de nuestros pueblos, porque el Partido Popular nunca va a estructurar nuestra tierra, sino que siempre la va a dividir. Esa es la diferencia con el Partido Socialista. Desde nuestro grupo parlamentario creemos firmemente en que cualquier niño o cualquier niña nacida en Extremadura debería tener los recursos necesarios para acceder a una educación pública de calidad, sin importar nada más, sin importar el código postal. Es muy necesario que las políticas públicas deban tener el objetivo de universalizar de verdad la educación infantil desde sus primeras etapas, pero siempre desde la verdadera igualdad de oportunidades, que es lo que realmente garantizará esa libertad de la que hablan siempre ustedes. Si no hay servicios públicos en las zonas rurales, nuestros pueblos seguirán perdiendo población y, lo que es más grave, los niños y niñas que nacen en esos pueblos nacen con la sombra de la desigualdad. ¿Dónde están las políticas del Partido Popular en materia de reto demográfico? Extremadura les sigue esperando y ahora ya les queda menos tiempo. Solo les quedan 2 años. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. La tercera propuesta